¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy una vez más, porque en fin, puedo, ¿no? Hoy os hablo de un barco con una carga explosiva, capaz de crear un tsunami que pueda arrasar Londres. Hoy os hablo de un barco con 1400 toneladas de explosivos que podrían estallar en cualquier momento. Pero antes hablaremos un poco sobre la historia de este barco. El SS Richard Montgomery fue depositado, se empezó a construir, el 15 de marzo de 1943 por la Comisión Marítima, en St. John's River Shipbuilding Company, en Jacksonville, Florida. Fue votado el 15 de junio de 1943. Sería el séptimo de los 82 barcos de la Libertad construidos por el astillero. En agosto de 1944, en su último viaje, el barco partió de Home Island, Filadelfia, donde se habían cargado 6.127 toneladas de municiones. Viajó desde el río Delaware hasta el estuario del Támesis, luego ancló mientras esperaba unirse a un convoy para ir a Cherburgo, Francia, controlada por los aliados el 27 de julio durante la batalla de Normandía. Cuando el Richard Montgomery llegó a Southend, quedó bajo la autoridad del control naval del Támesis. El capitán del puerto ordenó al barco que atracara en el borde norte de Chernets Mille Sands. El 20 de agosto de 1944, el barco arrastró el ancla y encalló en un banco de arena, a unos 250 metros del canal de aproximación de Medway, a una profundidad de 7,3 metros de agua. A medida que bajaba la marea, el barco se rompió la espalda en unos bancos de arena, cerca de la isla de Chepe. Para el 23 de agosto se le asignaría a una empresa de estibadores el trabajo de retirar la carga del barco encallado, pero al día siguiente el casco del barco se había resquebrajado, lo que provocó que varias bodegas de carga en el extremo de proa se inundaran. La operación de salvamento continuó hasta el 25 de septiembre, cuando el barco se partió en dos partes separadas y se abandonó. Durante una investigación del naufragio, se reveló que varios barcos amarrados en puerto habían avisado al Richard Montgomery a través de sus sirenas sobre los bancos de arena, pero el capitán del barco estaba dormido y el primer oficial no lo había avisado. Una junta de investigación se reunió y concluyó que el lugar que asignó el capitán del puerto había puesto al Richard Montgomery en peligro, y no el capitán del barco. Y ahora hablaremos del estado y del riesgo que supone este barco. Debido a la presencia de una gran cantidad de artefactos explosivos sin detonar, el barco es monitoreado por la Agencia Marítima y de Guardacostas. Hay una zona de exclusión alrededor del barco semi-hundido. Según un estudio del 2000, los restos del naufragio cuentan con numerosas municiones todavía. El Richard Montgomery cuenta con 286 bombas de alto explosivo de 910 kilos, 4.439 bombas de 450 kilos, 1.925 bombas de 230 kilos, 2.815 bombas de fragmentación y grupos de bombas más pequeños, varias cargas de refuerzo explosivo, varias bombas de humo, incluidas muchas de fósforo blanco, entre muchos otros. Otra investigación de la revista New Thirsty en 2004 concluyó que la carga aún era mortal y podría ser detonada por una colisión, un ataque o incluso el desplazamiento de la carga en la marea. Una de las razones por la que no se han retirado los explosivos fue una operación similar anteriormente en el año 1967, cuando se intentó neutralizar el contenido de un carguero polaco, que al final explotó provocando un terremoto en la escala de Richter de 4,5. Según un informe de la BBC News, se determinó que una explosión del Richard Montgomery dañaría la población de Chernes, de alrededor de unos 20.000 habitantes, mientras que otros informes del 2012 indican que generaría una ola que causaría numerosas inundaciones en algunos asentamientos costeros, incluso llegando a Londres. Todo esto no solo pone en peligro a las poblaciones costeras cercanas al barco, sino que consiguieron que el proyecto de un aeropuerto en el estuario del Támesis se cancelara por el peligro de una posible explosión del barco. El SS Richard Montgomery se deteriora lentamente más y sigue con su letal carga cerca de la isla de Chepe, en el estuario del Támesis. En 2020 se anunció que se buscaría contratistas para quitar los 3 mástiles del barco que ejercen presión sobre la estructura y carga del Richard Montgomery, ya que el propio Ministerio de Defensa advirtió que el colapso de un mástil podría detonar los explosivos.
En 2021 se informó que los mástiles serían retirados lo antes posible. Así que bueno, espero que os haya gustado esta curiosa y peligrosa historia sobre este barco explosivo. Y bueno, ¿qué te voy a pedir más? Que le des un buen like y una buena suscripción, y nos veremos en el próximo vídeo de curiosidades. Así que bueno, adiós.